Jesús. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Padre, por este día lunes que nos ha dado, Padre, un día más de vida, Padre, para estar en esta tierra, ya que somos peregrinos, Señor del cielo. En este momento te presentamos esta clase al maestro, dirígelo, ayúdalo. Bendícelo, Señor, dale sabiduría de lo alto, entendimiento, Padre, ya que tú eres el maestro de maestros, Señor del cielo. También ayúdanos a nosotros, Señor, a entender tu palabra, Padre, ya que tu palabra es infinita, Señor, y nosotros tenemos una mente finita, Padre. Pero con tu ayuda, Señor, seremos buenos discípulos y aprenderemos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor del cielo, quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor. Danos discernimiento, Padre, a entendimiento, Señor del cielo, a la palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Estamos hablando entonces, nos hemos quedado con el hijo número 10 de Jacob, el número 6 de Lea, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de lo más importante de esa tribu. Entonces, dijimos que Zabulón había tenido un problema cuando Dios les había mandado, bueno, este problema lo tuvieron todas las tribus, de que tenían que destruir a todos los enemigos, los del pueblo que estaban en la tierra de Canaán. Y Zabulón fue uno de los que dejó a tres de esos pueblos y no los quisieron echar fuera, más los hicieron tributarios. O sea, que estos pueblos tenían que darle tributos a Zabulón para poder quedarse en la tierra. Y así estuvieron por un buen tiempo. Pero esa desobediencia vino un tiempo en que le costó a Zabulón, porque entonces comenzaron a levantarse los pueblos alrededor y comenzaron a hostigar a Israel, y Zabulón no fue la excepción. También hubieron enemigos que trataban de sacar el más provecho posible de ellos. Los atacaban, les robaban, los tenían como tributarios entonces. Pero Zabulón volvió a tratar de hacer lo mejor para el Señor, y entonces podemos ver cómo él se une a los otros pueblos en la guerra para contrarrestar a los enemigos que se estaban levantando, y que había en el pueblo cuando había esta batalla, que ellos ganaban estas batallas, siempre había gozo en el pueblo. También nos recordamos que dice la palabra que cuando David fue nombrado como Dios, fue puesto como rey de Israel, entonces Zabulón fue uno de los que trajeron muchos víveres, y trajeron asnos y camellos, mulos, asnos, bueyes, tortas de higo, pasa, vino, aceite, y trajeron ovejas en abundancia, porque estaban felices de que tenían un nuevo rey, y que este rey era de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabían que David había sido ungido por Dios para tomar este cargo. Entonces nos damos cuenta de que Zabulón nos deja un mensaje, y es que aunque nos separemos de Dios, nos apartemos de hacer su perfecta voluntad, todavía el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros hacia Dios, si verdaderamente le amamos, entonces nos va a hacer volver a tener esa comunión con Él. Siempre vamos a estar buscando cómo tener esa comunión con el Señor, y vamos a hacer el propósito
de hacer su santa voluntad, su perfecta voluntad. El territorio de Zabulón se encontraba en lo que más tarde se conoció como Galilea, en el norte de Israel. La bendición de Moisés sobre la tribu fue que prosperaría en sus negocios en el extranjero con las naciones gentiles. La palabra dice en Deuteronomio 33, 18 y 19, dice, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. En otras palabras, la bendición que les dio Moisés al pueblo de Zabulón fue que él se iba a enriquecer por hacer los tratos en el mar y que iba a tener abundancia. Si hubiese cumplido completamente esta bendición, si ellos hubiesen echado fuera a los pueblos que quedaron en la tierra. También Isaías dice en el capítulo 9, versículo 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué le trae esto a la mente? Esta es una profecía de Isaías. ¿Qué le trae a la mente a usted? ¿No se recuerdan? Bueno, esta profecía es mesiánica. Habla de Galilea, incluyendo a Zabulón, que sería honrada como la primera en escuchar el mensaje de Cristo. Y esto compensaría en gran parte la humillación a manos de los asirios que habían tenido unos siglos antes. Nos está hablando de que aunque hayan sido humillados, aunque hayan sido esclavizados, Zabulón, debido a su actitud de tratar de hacer lo mejor para Dios, Dios no lo dejó solo, sino que le dio el privilegio de que Jesús comenzara su ministerio en Galilea. Ahí es donde comenzó él a hacer los primeros milagros. Aquí comenzó a buscar a los primeros discípulos. Y en fin, nos enseña que allí es donde él inició todo su ministerio, que duraría por 3 años. Algunos dicen que fue 3 años y medio, mas nosotros todavía nos quedamos con 3 años. Muchos versículos de la Biblia, especialmente en los Salmos, exaltan a Dios por su inagotable paciencia, amor y fidelidad. Indirectamente, la historia de Zabulón nos recuerda que Dios siempre se encuentra presente cuando volvemos a Él. No importa lo maltratados o heridos que estemos o lo avergonzados que nos sintamos por nuestros errores pasados, tenemos que recordarnos que Dios es un Padre de amor, misericordia y bondad. Que a Él no le interesa cuán bajo caigamos, sino que qué tan rápido nos humillamos y qué tan rápido nos levantamos.
El Señor no quiere ver que hasta dónde nosotros vamos a llegar en nuestra caída. No, Él quiere ver que volvamos a Él rápidamente. Por eso es que la palabra nos declara a nosotros que el que confesare sus pecados y de Él se apartare, estos recibirán misericordia. O sea, que no es solamente decir, me arrepiento. No, es apartarse del pecado, apartarse de aquello que hizo que cayéramos de la gracia del Señor. Aunque esperamos que ninguno de nosotros vaya a caer de la gracia de Dios, pero como somos humanos y todavía estamos propensos a fallar, entonces tenemos que tener en cuenta de que Dios no quiere ver, como dije, qué tan bajo podemos llegar. A Él le interesa ver qué tan rápido acudimos a Él, buscando primeramente el perdón, luego su protección, para no volver a caer en ese error que cometimos. Digo error porque errores son los que se hacen muchas veces sin darse cuenta uno. Y a veces cuando se dan los errores es ya bastante tarde cuando nos damos cuenta que lo hemos hecho. Error es diferente a pecado, porque pecado es cuando se hacen las cosas con pleno conocimiento de lo que se está haciendo. Eso no es, es más pesado que un error, porque el error se hace sin saber. Entonces, el Señor quiere que nosotros, si cometemos un error, volvamos a Él rápidamente a buscar su misericordia y Él, dice la palabra, que nos restaurará. En el Salmo 113, versículo 7, por favor me lo leen. Salmo 113, versículo 7. Amén, amén. 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 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El 7 y dice así. Y los libros de sus aflicciones lo dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudades habitables. Amén. ¿Qué salmo es ese, hermana? El Salmo 107, 7. No, 113. Oh, perdón. Ok. Amén. Ajá. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Amén. Amén. Que cuando uno de sus hijos cae, él no se agrada en verlo abajo. Al contrario, él está presto para extender sus manos para levantarlo de donde haya caído. Y le da la oportunidad de regenerarse, de volver a participar de su presencia. Claro, tenemos que tener en cuenta que para esto tenemos que apartarnos de la razón por la cual caímos. No importa qué tan bajo caigamos. Dice que al pobre lo levanta del polvo y al menesteroso lo alza del muladar. El muladar no es otra cosa más que un foso de lodo. De lodo. Entonces, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos en un muladar de pecado. Y de ahí fue que donde Dios nos ha sacado y nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales. No es cosa pequeña, sino que es grande la misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas. Entonces, búsquenme por favor primera de Samuel.
versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 8. Amén. Amén. Primera de Samuel 8 dice así. Y el Cana. No, 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 Primera de Samuel no. Primera de Samuel, Ujú. capítulo 2, 2. Ahora sí, 8. versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son la columna de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Amén. Amén. Entonces, aquí nos rectifica nuevamente y recordémonos que cuando la palabra habla de algo 2 veces o más, es que es algo que el Señor siempre lo tiene por ciertísimo, que lo cumple, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que Él levanta del polvo al pobre y del muladar exaltará al menesteroso. Es lo que estábamos hablando. Nosotros éramos menesterosos porque estábamos en el muladar del pecado. Y dice que cuando Él los levanta, dice que los hace sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales y la palabra dice que somos real sacerdocio. ¿Qué mejor lugar de honor que estar sentado a la par del Rey de Reyes? ¿Qué más privilegio podemos tener? Y Él cumple esa palabra y la afirma más al decir que Él es el que hizo las columnas que sostienen la tierra. En otras palabras, ¿hay algo imposible para Dios? Definitivamente que no. Muladar es lodo, es un foso de lodo. Amén. Entonces, todo lo que Dios desea es que como Zabulón nos volvamos siempre a Él. ¿Ok? No importa, ya hemos hablado cuál haya sido el problema, qué tan bajo hayamos caído. Lo importante es reconocer nuestro error, reconocer que hemos fallado y humildemente acercarnos a Él pidiendo perdón con la condición de que nos vamos a apartar de aquello que nos hizo caer. Porque si volvemos a caer, ya no es un error. Eso ya se conoce como pecado. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación de todo lo que hemos leído de Zabulón? Bueno, en ese caso, vamos a ir a la siguiente tribu, que es la tribu de José. José recibió la siguiente bendición de parte de Jacob, su padre. Dice, rama fructífera es José. Eso está en el capítulo 49 de Génesis. Rama fructífera es José. Rama junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por él, Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente,
el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esa es la bendición que Jacob le dio a José antes de morir. Recuérdese que estamos hablando de las 12 tribus y cada una de ellas recibió una bendición especial. Ahora, la historia de José comienza en Génesis 30, versículo 24, hasta el capítulo 50, versículo 26. O sea que no tenemos tiempo para leer todos esos capítulos, que son 20, y va a tener que leerlos en su casa para poder tener una idea más cercana de lo que vamos a estar hablando. El significado bíblico de José deriva del hebreo Yosef, que significa añadir. Se traduce como Jehová añadirá. José significa Jehová añadirá. Miren lo que dice Génesis 30, versículos 23 y 24. Léamelo, por favor. Amén. Génesis 30, versículo ¿qué? 23 y 24. 23 y 24, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Génesis 30, 23 y 24. Dice así, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Amén. Amén. ¿De quién estamos hablando aquí? Cuando Raquel dio a luz a José. Raquel, que era la más amada, porque recuérdese que por ella es que Jacob trabajó 14 años para poder tenerla como esposa. Estaban supuestos a ser 7, pero Labán, su suegro, lo engañó. Y en vez de darle a Raquel, le dio a Lea. Y le dijo que si quería a Raquel, que trabajara otros 7 años. Entonces él trabajó prácticamente 14 años para poder tener a Raquel como su esposa. El otro problema que había es que Raquel era estéril hasta cierto punto y que Lea le había dado o le dio 6 hijos esperando que por esos hijos Jacob la amara más a ella y que también tanto Raquel como Lea le dieron sus siervas y Silpa tuvo 2 hijos y Bilha tuvo otros 2 hijos. Así que Raquel se encontraba con esta situación de que todas le habían dado hijos a Jacob, menos ella. Entonces, cuando el Señor oye a Raquel y dice, y concibió y dio a luz un hijo. Entonces Raquel dijo, Dios ha quitado de mí afrenta. ¿Por qué? Porque el no tener hijos en aquel tiempo era una afrenta, era algo que señalaba a la mujer y que la hacía menos que las demás. Prácticamente era humillada por no tener hijos. Nos recordamos de Alcana con Ana y Penina,
que Penina se burlaba y humillaba a Ana porque no podía ella tener hijos. Y Penina sí tenía hijos, porque ese era el pensamiento de aquel tiempo. En nuestros tiempos es diferente, porque ahora ya la esterilidad ya no se conoce como una, pongámosle, una maldición, sino que como un problema natural, porque hay muchas personas que no pueden tener hijos debido a algún problema fisiológico. Amén. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José. O sea, el tiempo pasa y vemos a José nuevamente cuando él tiene ya como 17 años. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Que Jacob lo mandaba junto con sus hermanos a que fueran a pastear los rebaños. Y Jacob siempre venía, perdón, José siempre venía a darle noticias a Jacob de lo mal que sus hermanos se comportaban. Entonces, los hermanos de él se sentían enojados por la actitud que tenía José. Léame Génesis 37:2, por favor. Génesis 37. Amén, gente. Génesis 37:2 dicen. Amén. Dice así la palabra de Dios en Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Amén. O sea, que José sabía cómo congraciarse con el papá. ¿Ok? Porque estaba siempre con sus hermanastros, sus medios hermanos, pero lo que hacía era llegar de regreso a donde estaba Jacob y decirle las cosas malas que ellos hacían. Y esto hizo que los hermanos de él se sintieran molestos contra José. Y tenían razón, porque a nadie le gusta que lo estén acusando todo el tiempo. También encontramos otra situación que había con Jacob y José. Léame, por favor, Génesis 37, versículo 3. 7. 3 dice. ¿Cómo? Capítulo 37, versículo 3 de Génesis, ¿verdad? Amén. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. O sea que Jacob tenía preferencia hacia José más que a todos los demás hijos que tenía, incluyendo al hermano de José, porque recordémonos que después de José hubo otro que fue Benjamín, pero debido a que este era el primogénito de la mujer que él amaba, entonces él era al que él consentía más, al que él agraciaba más, al que él levantaba en alto, y hacía que sus hermanos se sintieran mal con eso. Miren lo que pasó en Génesis 37:4.
Génesis 37:4 dice. Ajá. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Wow. Había un... Estaban envidiosos. No, no era envidia. No era envidia. Era simplemente que se daban cuenta de que a ellos no les daban la atención que merecían como hijos, sino que se la daban solamente a José, que había una preferencia de parte de Jacob. La Biblia dice que porque lo tuvo en su vejez, pero aún siendo viejo también tuvo a Benjamín, pero no le daba las mismas preferencias que a José. José era el preferido, el predilecto de parte de Jacob. Los hermanos tenían razón. Se sentían molestos, le aborrecían, dice la palabra, a tal punto que no podían hablar con él pacíficamente. Cuando dice esta palabra, está diciendo que los hermanos siempre que hablaban con José tenían que decirle algo para que José se molestara, tratando de hacer lo que él se sintiera enojado, tratando de molestarlo, simplemente, porque no podían aceptar que él fuera el favorito. ¿Ok? Ahora, los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Jacob, ya de por sí, ya le había dado la primogenitura a José, ya que fue el primer hijo de Raquel, la que él amaba. En otras palabras, como Rubén perdió la primogenitura y como Simeón y Leví también la perdieron, entonces él se la pasó al primogénito de Raquel, al que él quería más. Así que las cosas no estaban muy buenas para José. Culpa de él, por un lado, por andar poniendo a sus hermanos hablando cosas malas de sus hermanos, y culpa del papá de Jacob por hacer esa distinción tan severa. Para empeorar las cosas, José comenzó a tener sueños que se los dijo a sus hermanos y a su padre. Eran unos sueños que eran unas visiones proféticas que mostraban que José un día gobernaría sobre toda la familia. Léame por favor Génesis 37, versículo 5 al 11. Amén. Amén. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mis manojos se levantaban y estaban derechos, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinará tú sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a su hermano, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre
y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti, y su hermano le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Este versículo nos da a pensar, el versículo 10, nos da a pensar que estos sueños él los tuvo antes que Benjamín naciese. ¿Por qué? Porque se dice ahí, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? O sea que parece ser de que Rebeca todavía vio Raquel. Raquel. Gracias. Raquel todavía vio a José hasta los 17 años y posiblemente un poquito más, porque ella murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. Y Benjamín fue el último de los hijos de Jacob. Entonces, si Benjamín no estaba, quiere decir que Raquel todavía estaba con vida. Y viene Jacob y le dice esa parte. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Uno de los puntos más importantes que tenemos que recordar que José era el menor de todos, si es que Benjamín todavía no había nacido. Y que sus hermanos, siendo mayores que él, no podían aceptar de que el hijo menor viniese a tomar una posición más alta sobre ellos. Porque supuestamente el que tiene que señorear es el mayor, el de más edad. Sin embargo, aquí el menor es al que se le estaba dando estas visiones. Ahora, el rencor hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna, puesto que tenía como idea el volver y rescatar a José. El único de los 10 que no estaba de acuerdo con que José muriera. Entonces, los hermanos vinieron y lo echaron en la cisterna. Y en un tiempo en que Rubén se separó de ellos, pasaron por ahí una caravana de madianitas y Judá propuso vender a José como esclavo. A él tenemos que verlo siempre de que Judá está supuesto a ser el más justo, pero no como Rubén, que lo salvó de la muerte. Él lo manda o le propone a los hermanos que lo vendan. Los hermanos lograron su cometido. En otras palabras, los hermanos lo vendieron antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Cuando lo vendieron,
vinieron y tomaron la túnica, una túnica que era de varios colores que Jacob le había dado como enseñanza de que él era el preferido, y la mancharon con sangre de cabra y se la llevaron al padre, a Jacob, para que pensara, mejor dicho, que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Esto lo encontramos en Génesis 37, del versículo 31 al 33. José, pues, fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar. Y Dios lo bendijo en todo lo que José hacía. Y se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. Esto lo pueden leer en Génesis 39. Ahí podemos leer cómo José sobresalió en todas las cosas, en todos los trabajos, en todas las funciones que Potifar le daba, a tal punto que se convirtió en su siervo de mayor confianza y fue puesto a cargo de la casa completa de Potifar. Porque Potifar podía ver de que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él y lo prosperaba constantemente. Solo que había un pequeño problema. La esposa de Potifar había puesto sus ojos en José. Recuerde que estamos hablando ya de un muchacho alrededor de 19 años, 19, 20 años. Ya no es un muchacho de 17 tenía cuando él ponía en mal a sus hermanos. Ya ha pasado un tiempecito. Entonces, la esposa de Potifar puso sus ojos en él y trató de seducirlo. O sea, trató de ver que él se acostara con ella, que tuviera relaciones con ella. Y José, de acuerdo a lo que la palabra dice, se negó varias veces y se negaba a las insinuaciones de esta mujer, mostrando honor para el amo que le había confiado mucho y diciendo que sería un gran mal. Léame, por favor, Génesis 39, versículos 7 al 9. Amén. Amén. Hermana Cándida, leo. Amén. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso su ojo en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo esto? Grande mal y pecaría contra Dios. Amén. Interesante de que no simplemente él estaba pensando en su lealtad para Potifar. Más bien, él estaba pensando en su lealtad hacia Dios. Porque a Potifar lo hubiera podido engañar, pero a Dios no podía. Y él sabía eso, y él tenía temor de Dios. Y por eso es que él se mantenía fuera del alcance de esta mujer. Y aunque ella se le insinuaba, él siempre la rechazó. Hasta que un día, la esposa de Potifar
lo tomó por la ropa tratando de forzarlo a que él se acostara con ella, mas dice la palabra que José huyó dejando su ropa en las manos de la esposa de Potifar. Al verse ella tan desilusionada, con mucha ira, ella acusó falsamente a José de que había tratado de violarla. La palabra dice que ella se sentó sobre la ropa de José y esperó a que Potifar llegara y le dio la queja. Potifar se enojó, como tendría que ser, y dice la palabra que lo puso en la prisión del rey. Ahora, nos ponemos a pensar, ¿por qué Potifar lo mandó a la prisión del rey y no a la prisión normal, donde estaban todos los malhechores? ¿Por qué Potifar no mató a José? Porque esa era una cosa que merecía la muerte. ¿Por qué no lo mató? Y en vez de eso lo mandó a la prisión. Lo que logramos discernir es que Potifar conocía a la mujer. Potifar sabía de las intenciones de ella. La conocía muy bien y en vez de tomarla con toda su ira contra José, prefirió mejor mandarlo a la cárcel, que podemos ver que es un plan de parte de Dios para salvar la vida de José. Y ya en la cárcel, en Génesis 39, versículos 7 al 20, encontramos que José nuevamente fue bendecido por Dios. Léame ahí el versículo 21 y 23 del capítulo 39 de Génesis, por favor. ¿Cuál es? 39, el capítulo 39. Versículo 21 al 23. 21 al 23. Amén. Pero Jehová, aleluya. Pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Dígame, ¿por qué era que Jehová siempre prosperaba a José? ¿Cuál era la razón por la cual siempre tenía esta bendición tan grande? Porque José lo reverenciaba a él, pues sí, él lo respetó, no cayó en las manos de aquella mujer dirigida por el diablo también. Dios prospera a los hijos suyos. A los que son Y fieles. Obediente y obediente. Amén, amén. A los que son fieles y obedientes. Amén. Aleluya, amén. Porque recuérdese que no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios, sino aquellos que obedecen su palabra. Jesús dijo, el que me ama, mis palabras hace. Así que la obediencia de José, el temor de José, es lo que hacía que él fuese bendecido de tal modo de que encontraba gracia para con las personas
Y aparte de eso, las cosas que él empezaba, las cosas que él hacía, Dios siempre las prosperaba. Nos habla acerca de todo. O sea que José nunca tuvo en su mente el tomar algo que no era de él. Nunca tuvo en su mente tratar de sacar provecho de alguna situación. No, José era un hombre honrado. Era un hombre que debido al temor que tenía hacia Dios, no hacía nada que fuese inadecuado, algo que fuese fuera de lo normal. ¿Ok? Siempre estaba pendiente de agradar a Dios. Entonces, esta es la razón por la cual muchas veces los hijos de Dios no reciben las bendiciones que Dios quiere entregarles porque algo está fallando. Algo está sucediendo que esas bendiciones no bajan a la tierra. Recuérdese que el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, él habita en los aires. O sea, él habita entre el tercer cielo y el primer cielo. En esa zona de oscuridad, y cuando una bendición, cuando Dios manda una bendición, él siempre trata de oponerse para que las personas lo reciban. Pero debido a nuestro comportamiento para con Dios, eso hace la disposición si la bendición va a retenerse o se va a recibir rápidamente. Nos recordamos de Daniel, que Daniel comenzó a orar por su pueblo y oró y oró y oró hasta que vino un ángel y le dijo: Daniel, amado, desde que doblaste tu rodilla, desde que empezaste a orar, fui enviado para traer la respuesta. Pero el príncipe de Persia se atravesó y se opuso. Mas vino Miguel a ayudarme y por eso yo he venido para darte la respuesta a tu plegaria. Así mismo sucede en este tiempo. Si nosotros no estamos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden tener estorbo. La palabra dice que tratemos bien a los varones, nos dice que tratemos bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones sean sin estorbo. O sea que tenemos que portarnos de acuerdo a la voluntad de Dios para que podamos alcanzar la gracia y que el Señor derrame esa bendición que nosotros estamos esperando. Sucede de que José, en este tiempo, interpretó los sueños de dos personas. Recordémonos que él está en la prisión del faraón. O sea, que los que iban allí eran personas que tenían cierto grado, tenían cierta reputación. Y estas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Estas personas eran el copero y el panadero de Faraón. O sea, las personas más allegadas a Faraón. Cuando José interpretó estos sueños, al copero le dijo que él iba a volver a darle el vino en las manos a Faraón. Y al panadero le dijo que lo iban a colgar, que él iba a morir. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y cuando el copero fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición, esto lo encontramos en Génesis 40, del versículo 1 al 23, el copero se olvidó de José, aunque José le había dicho
que cuando lo liberaran, que se recordara de él, porque estaba en aquella prisión sin haber hecho nada malo, nada que mereciera que él estuviese allí. Pero el copero se olvidó de José y no habló con Faraón acerca de él. Muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué suceden las cosas. ¿Por qué hay situaciones en las que nosotros creemos que deberían de resolverse rápidamente? Recordémonos que Dios es omnisciente y Él es omnipresente. Él conoce el pasado, Él conoce el futuro y Él conoce el presente. Ante Él no hay nada que esté oculto. Por lo tanto, Él conoce lo que va a resultar en nuestras vidas en un tiempo futuro. Y muchas veces, por cuidarnos a nosotros o por llevar a cabo su plan, Él permite que sucedan cosas para entonces, cuando llegue el momento exacto donde Él actúa, Dios abre las puertas de los cielos y derrama las bendiciones que tanto suplicamos. Así sucedió con José. José no entendió. José no entendía por qué él había sido vendido por sus hermanos, por qué él había sido entregado a Potifar, por qué Potifar lo había puesto en la cárcel. Y él quería ser salvo, él quería que supiera Faraón que él estaba allí sin tener culpa de nada, porque así Faraón lo podía mandar a liberar. Sin embargo, dice la palabra que el copero se olvidó de José. Nos pondríamos a pensar que el copero fue un ingrato, que después de que le habían dicho que lo que iba a suceder, él se olvidó. Pero no es así. No es que él se olvidó, sino que Dios tenía ya un plan preparado para José. Dios tenía ya en su corazón y en su mente, ya tenía qué es lo que iba a suceder. 2 años más tarde que el copero fue liberado, el rey, el faraón, tuvo unos sueños que lo perturbaban. Mandó a llamar a los sabios, a los adivinos, a los que interpretaban sueños, y ninguno le daba una respuesta que él pudiera aceptar. Él sabía que había algo en medio de esos sueños, pero que nadie se los podía decir. Entonces, el copero se recordó que José sabía interpretar sueños. ¿Se da cuenta? Si el copero le hubiera dicho a Faraón, al nomás salir de la cárcel, de que allí había un israelita que estaba preso sin tener culpa alguna, muy posible Faraón lo hubiera mandado a liberar. Pero entonces, al tener él esos sueños 2 años antes, 2 años después, ¿quién se los hubiera interpretado? ¿A quién hubiera acudido? Por lo tanto, el plan de Dios es que José estuviese allí, aunque pasaba sus dificultades, pero era preparándolo para algo mucho más grande de lo que él esperaba. Y dice la palabra del Señor que Faraón mandó llamar a José y le contó sus sueños. Los sueños de Faraón es que había visto 7 vacas hermosas y 7 vacas flacas. Y que las vacas flacas se comían a las vacas hermosas a tal manera que se miraba como que si no se las hubiesen comido. El segundo sueño fue que él veía 7 espigas muy frondosas con mucho fruto
y después de ellas subían otras 7 bien raquíticas, bien golpeadas por el sol, y que las 7 espigas dañadas se comían a las hermosas, pero que no se notaban que se las habían comido. Entonces Faraón quería saber, quería entender cuál era la interpretación de este sueño. José le dijo a Faraón, la interpretación es de Dios. Siempre José poniendo a Dios por delante, dándole a Dios el primado, toda la gloria, que es lo que nosotros siempre tenemos que tratar de hacer, que en todo lo que hagamos, siempre le demos a Dios la gloria. Y José predijo que habrían 7 años de grande abundancia en toda la tierra de Egipto, no de todas las tierras, no de Canaán, no de Filistea, no, de Egipto, que todo Egipto iba a tener una prosperanza grande y que después de ello vendrían 7 años de severa hambruna. No en Egipto, sino que en toda la tierra. Usted ve la diferencia. Si toda la prosperanza hubiera sido en toda la tierra, los otros pueblos también tuvieron que haber guardado. Pero como no sabían y como no estaban en esa situación, Egipto ya estaba dicho de que iba a suceder este problema. Y Faraón viene y le da a José el título de segundo a su lado. En otras palabras, José encontró tal gracia ante Faraón, Dios lo puso en tal gracia que Faraón lo hizo el segundo al mando. O sea que bajo José, el único que podía sobresalir era Faraón. Y todo el pueblo de Egipto tenía que someterse a lo que José dijese. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Entonces nos vamos a quedar aquí para poder seguir hablando de la historia de José, qué sucedió con él, qué pasó mientras estaba como gobernante de Egipto, cómo fue que su llegada al mando ayudó a Israel y todo lo que sucedió con él. Amén. Vamos a quedarnos hasta aquí y seguimos el próximo lunes. Vamos a pedir a mi hermana Sujei si nos puede llevar en oración, por favor, para despedir este. Amén, amén, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Dios amado. Oh Señor, gracias Señor por el portador de la palabra, gracias por tu palabra, Señor, te damos la gloria, la honra a ti, Padre. Gracias porque cada día nos enseña, cada día más, Señor, de tu palabra, Padre de la gloria, donde nos enseña cómo debemos obedecerte, las bendiciones de las obediencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día más, Señor, seguir escudriñando las Escrituras, Señor. Ayúdanos cada día más a estar confiado en ti, a estar dependiendo todos los días
de nuestra vida de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. Bendice a nuestro pastor, Padre, síguelo protegiendo, esa unción fresca cada día, este maná fresco, Señor, que sale de su boca para gloria y honra tuya, Padre de la gloria. Mira a su familia, Padre, también te la presentamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra por los siglos de los al taller de